Hola, buenas tardes. Hay pocos alumnos. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien, chiquillos? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Vamos a repasar lo que vimos en la última clase. Empezamos a ver un tópico que se llama geología estructural, que tiene que ver con la estructura y cómo es el comportamiento a nivel macro de las capas de la corteza terrestre, ¿ya? Especialmente de la corteza terrestre. Ya. Aquí estamos viendo varios cuerpos. Me quedo pegado el... Ya, les decía que estamos viendo varios cuerpos que son de origen magmático y se caracterizan de acuerdo a su tamaño y su forma, ¿ya? Por ejemplo, cuando tenemos un magma que ha enfriado lentamente bajo la Tierra con superficies menores a 100 kilómetros cuadrados, pero igualmente grandes, hablamos de stocks, ¿ya? Como lo que está aquí abajo, que es una figura parecida a una cámara magmática, pero es mucho más grande. Cuando el cuerpo es mayor a 100 kilómetros cuadrados, hablamos de batolitos. ¿Ya? Entonces, un magma que ha enfriado lentamente bajo la Tierra, bajo la corteza terrestre, hablamos de batolito, ¿ya? Cuando supera los 100 kilómetros cuadrados. Por ejemplo, en la quinta región, toda, toda la parte estructural de la quinta región, vale decir, sobre lo cual están los suelos donde nosotros trabajamos, estudiamos, plantamos, es un batolito gigante. Bueno, está de más decirlo, todos los batolitos son gigantes. Es una masa, ¿cierto?, de origen magmático que enfrió lentamente bajo la Tierra, pero que hoy en día se encuentra casi a nivel de la superficie por el pliegue, por los pliegues, por los esfuerzos, ¿cierto?, de las placas tectónicas que hacen que estos suelos aparezcan cerca de la superficie. Entonces, toda la roca madre de la quinta región se podría decir que es un batolito, ¿ya? Principalmente de una roca que se llama tonalita. Algunos a veces la confunden con la monzonita cuarcífera, pero realmente es una tonalita, ¿ya? Eh, Cuando el cuerpo es más pequeño, pero tiene esta forma, ¿ya? Como con la concavidad apuntando hacia abajo, se habla de lacolito. Entonces son grandes masas en forma de gran lentejón o lentejuela de varios kilómetros también, con la superficie interior plana y la superficie convexa hacia arriba. Se puede decir convexa hacia arriba o cóncava hacia abajo, ¿ya? Que es lo mismo. Lopolitos, como ven ahí, son grandes masas de roca ígnea con forma de platillo, ¿ya? Entonces ahí tenemos un lopolito también, que vendría siendo cóncava hacia arriba, ¿ya? Por eso dice que tiene forma de plato. Son grandes masas de roca ígnea con forma de plato. Se habla que hay cuerpos que son discordantes, los cuerpos que cruzan, por ejemplo, los suelos. Todos estos son estratos, ¿cierto? Estratos de suelo. Por eso son paralelos al piso, ¿ya? Entonces, cuando son cuerpos que son discordantes, se refiere a cuerpos que cortan casi en 90 grados a estos suelos. Entonces, ¿quiénes cortan? Los filones o diques, ¿ya? Los filones son las vetas, ¿cierto? En general, y los diques son cuerpos de origen magmático que han enfriado lentamente bajo tierra. Pueden ser de distintos tipos de rocas magmáticas, andesitas, dioritas, tonalitas, eh, monzonita cuarcífera, granito, ¿ya? Los diques, los lacolitos, los batolitos, los stocks pueden ser de distintos tipos de roca, ¿ya? En el caso del batolito de la quinta región costa,
es una tonalita, principalmente. Entonces, los filones o diques aquí lo hacen como que fueran lo mismo, ¿cierto? Pero un filón es una veta, ¿ya? Así nosotros lo estudiamos. Un filón es una veta. Un dique tiene la forma de una veta, o sea, tiene caja colgante, caja pendiente, pero estamos hablando de un cuerpo de origen magmático. En cambio, un filón o veta es una fractura previa que fue rellena, ¿cierto?, con fluido hidrotermal. Ese fluido hidrotermal es producto del enfriamiento de un magma más abajo, ¿cierto?, que los gases se enfriaron, pero están a alta presión y esos gases tienden a buscar la salida. Entonces penetran fracturas previas o fracturas que se formaron producto del magma que se introdujo, ¿cierto?, en una roca preexistente. Por ejemplo, ¿cómo les digo eso? Todo esto que estaba ahí no estaba antes. La roca preexistente eran estas rocas que están ahí, ¿cierto? Y estas rocas que están aquí abajo. Entonces, cuando el magma subió, encontrando espacios, debilidades en ciertas partes, e inyectó de magma toda esta zona, a veces se producen fracturas en esta zona, ¿ya? Y esas fracturas que se producen pueden ser rellenas con fluido hidrotermal. Entonces ahí se pueden producir fracturas, obviamente, por la penetración de ese lacolito, que es un magma que entró a presión ahí. Entonces esas fracturas que están ahí, que yo dibujé, pueden ser rellenas con fluido hidrotermal. Y eso es una veta o filón, ¿ya? Esos fluidos hidrotermales arrastran iones metálicos. También se llaman, algunas son vetas de conformación epitermal, que es algo parecido a lo hidrotermal, ¿ya? Vetas epitermales y también algunas son hidrotermales, ¿ya? Pero en general son fluidos, primero son gases que se condensan, forman líquidos que están cargados con iones metálicos y una vez que cristaliza ese fluido, ¿cierto? Al bajar la temperatura, cristaliza, se forman minerales metálicos como la calcopirita, ¿cierto? Eh, la cobelina, la calcosina, la bornita. En general estamos hablando de sulfuros de cobre, por ejemplo. A veces esas vetas son vetas de cuarzo, pero aurífero, o sea que contienen partes por millón de oro. Entonces uno ve una veta de cuarzo, pero que contiene oro. Casi no se ve el oro, está diseminado finamente. Entonces eso corresponde a una veta o un filón. Es un cuerpo, ¿cierto? Como les dije, que primero se formó una fractura en el macizo rocoso, puede ser producto de estos grandes esfuerzos que se generaron al penetrar este magma, esos esfuerzos que se provocaron en la roca preexistente. Se producen fracturas y los fluidos hidrotermales, que son los fluidos que nacen producto del enfriamiento de este magma, rellenan esas vetas y después esos líquidos se cristalizan y forman ciertos yacimientos ricos en metales. Pueden ser yacimientos de mercurio, yacimientos de molibdeno, yacimientos de oro o yacimientos de cobre, que son los más usuales. Esto que está acá es lo mismo, ¿cierto? Pero estamos considerando que es un manto. En este caso estamos mostrando como un dique de manto, ¿ya? Porque esto es un dique que es puro magma, que enfrió discordante, ¿cierto? Y acá encontró un hueco, ¿cierto? Una debilidad y penetró hacia los lados, pero es puro magma solamente. No hay, de hecho, si ustedes se dan cuenta, parte de ese dique era una chimenea volcánica. Ahí hay un volcán ahí. ¿Alguna duda, alguna pregunta de lo que estamos viendo, chiquillos? Bueno, ahí explican que el filón manto son cuerpos tabulares, o sea, con forma de tabla, paralelos a la estratificación de las rocas adyacentes. Ahí están paralelos a los estratos, ¿cierto? Por eso es un filón manto. Esto vendría siendo un dique, como le dije, que puede ser como es una
formación de origen magmático que enfrió lentamente. Ahí lo muestra como que esto era todavía incandescente, solamente para mostrar su origen, ya que viene del magma. Pero el dique, una vez que enfría, es un tipo de roca, puede ser de riolita, puede ser de andesita, puede ser de gabro, tiene que ser de una roca obviamente plutónica, de origen magmático, intrusiva. Entonces, ¿qué es lo que son batolitos? Son masas gigantescas de rocas ígneas mayores de 100 kilómetros cuadrados en superficie. Un stock son similares a los batolitos, pero se diferencian por su tamaño. Superficie menor a 100 kilómetros cuadrados. Y los cuerpos volcánicos tienen que ver con las estructuras típicas de un volcán, ¿cierto? Al terminar el volcán su actividad y extinguirse, la columna del magma que ocupa el conducto se solidifica y se forma una masa de roca ígnea que recibe el nombre de cuello volcánico. En este caso, esto es un cuello volcánico, pero que ha sido erosionado. Originalmente era una chimenea de un volcán, pero de un volcán tan antiguo que todo el resto, ¿cierto?, ya se erosionó y queda la pura chimenea nomás, ¿ya? Perdón. Caracterización geológica de rectas y planos en el espacio, ¿ya? Estamos hablando de cómo se ven estos cuerpos y su formación en el espacio. En el plano son mapas geológicos, básicamente, y un plano corresponde, por ejemplo, a un dique o corresponde a una veta. En el espacio, que sería la corteza terrestre, ¿cierto? Las rectas podrían ser chimeneas volcánicas o las corridas de una veta. Entonces, una recta puede representar la corrida de una veta, por la cual yo puedo obtener el rumbo de esa veta, o puede ser también un dique o una veta en vista de perfil, o puede significar también una chimenea volcánica. En cambio, un plano en el espacio generalmente es una veta o un dique. Geometría analítica. Geometría analítica. Bueno, todo esto se puede ver desde el punto de vista de la geometría analítica, ¿cierto? Con 2 puntos yo obtengo una recta, ¿cierto? Teniendo 2 puntos de una recta puedo obtener su pendiente. Teniendo 3 puntos puedo obtener la perpendicular, que es la distancia más corta de esa recta. Y también puedo obtener, ¿cierto?, la distancia de un punto a un plano. Y cualquier plano en el espacio, yo lo proyecto a un plano horizontal y con eso voy a obtener generalmente, bueno, dependiendo la pendiente, ¿cierto?, y la inclinación, podría obtener, por ejemplo, una recta, ¿ya? Una recta en el plano horizontal. Pero sí, lo que sí puedo obtener como una recta en plano horizontal es la corrida, ¿cierto? La corrida. También se habla de dip y dip dir. Eso desde el punto de vista geológico. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo una recta, ¿cierto? Esa recta se proyecta en el plano y forma esa recta que es la recta verde que está ahí. Y esa recta verde yo lo puedo obtener o puedo sacarle el rumbo. ¿Ya? Aquí explican que el rumbo es la proyección ortogonal de una recta sobre un plano. No es tan así. El rumbo lo que realmente es el ángulo que tiene esa recta. ¿Ya? El ángulo que tiene esa recta respecto del norte. Entonces, si el norte está acá, en el plano, ¿cierto? Porque el norte está en el plano, en el piso, yo puedo medir el rumbo de esa recta. Entonces yo proyecto esa recta hacia atrás, ¿cierto? Y con eso tengo un ángulo ahí. Un ángulo, ¿cierto?, respecto del norte. Ese ángulo que está ahí es lo que me va a determinar el rumbo. Entonces el rumbo de esa recta, el rumbo de esa recta verde, que es la proyección en el plano, ¿cierto?, de esa recta en el espacio, es una recta en el espacio, ¿cierto?, que tiene un manteo respecto del plano horizontal, pero no estoy viendo eso ahora, solamente estoy viendo
la proyección de esa recta en el plano, que tiene un ángulo alfa respecto del norte. Por lo tanto, el rumbo de esa recta va a ser norte. ¿Para dónde se fue? ¿Hacia el oeste o hacia el este ese ángulo? De acuerdo a lo que hemos visto en las clases anteriores. ¿El oeste está hacia allá o el este está hacia allá? ¿Se recuerdan o no? Siempre a la derecha del norte, siempre a la derecha del norte, o sea, la derecha del norte es esta, ¿ya? Uno tiene que mirar siempre el norte como apuntando hacia arriba, ¿cierto? Por tanto, la derecha del norte es el este. Hacia el este sería si midiera el rumbo hacia allá, pero como lo mío hacia acá es hacia el oeste. Entonces, el rumbo de esa recta verde va a ser norte. Vamos a suponer que ese ángulo es de unos, para no hacerlo exacto, lo voy a dejar en 48 grados, ¿ya? Norte, 48 grados, oeste. Eso lo mido con un transportador. Si tengo un plano y tengo la recta, ese ángulo lo mido con un transportador, ¿ya? Y ese ángulo va a ser menor a 90 grados. Claramente se ve ahí que es menor a 90 grados, ¿cierto? Por lo tanto, suponiendo que son 48 grados, va a ser norte 48 grados oeste, ¿ya? ¿Dudas, preguntas de lo que les estoy enseñando, chiquillos? Acuérdense que esta es materia de la tercera prueba, ¿cierto? La tercera prueba. ¿Cuándo tenemos prueba nosotros? Geología 300. La tenemos el miércoles, el 11, ¿cierto? Miércoles 11 de noviembre. Miércoles 11 de noviembre. ¿A qué hora, profe? A la hora de clase. O sea, no va a ser antes de las 3:45. Podría ser a las 4, 4:30, dentro del horario de clase. ¿Ya? Ya, profe. Como un cuarto para las... Como la clase empieza un cuarto para las 4 y lo más probable es que la comience a las 4, 4:30. ¿Ya? Pero siempre son 45 minutos, no más que eso. Entonces tienen que estar atentos cuando empieza la prueba, porque si entran 20 minutos después, van a tener 20 minutos menos. La prueba parte para todos a la misma hora, independiente que usted se conecte 5 minutos antes que termine la prueba, y le van a quedar 5 minutos, ¿entiende? Sí, profe, gracias. Ya. Ya, ahora hablamos de lo que es el buzamiento. Buzamiento. El buzamiento, como ya saben, o ángulo de manteo, es lo mismo, ángulo de buzamiento o ángulo de manteo, ese ángulo que está ahí, el ángulo que está entre esa recta y el plano horizontal. Esa recta podría ser también un plano, ¿cierto? Cuando hablamos del buzamiento de una veta, esa recta, si está contenida en el plano, sería el ángulo de buzamiento. Pero no puede ser cualquier recta, sí, va a depender cómo está la recta respecto de la corrida o de la línea de máxima pendiente también. Si esa recta está en un plano y corresponde a la línea de la máxima pendiente, ahí sí esa recta me está midiendo el ángulo de buzamiento del plano. Pero en este caso estamos viendo solamente una recta. Entonces esa recta tiene un ángulo respecto al plano horizontal. Y a eso le llamamos ángulo de buzamiento o ángulo de manteo. En ese caso es como un ángulo de 30, 32 grados, ¿cierto? Así al ojo. Ya dijimos lo que era el rumbo, ¿cierto? Aquí lo muestran como que fuera la recta, pero es el ángulo respecto del norte, ¿ya? Entonces, aquí lo que están mostrando es un plano que podría ser una veta, ¿cierto? Que está cortando el plano horizontal, ¿ya?
Ahí ustedes lo que tienen que saber es que esa recta que está ahí es la que yo le puedo medir el rumbo, entonces voy a decir después, esa beta tiene tal rumbo, ¿ya? Esa beta tiene tal rumbo. Entonces, cualquier recta que sea paralela a la corrida, esta es la corrida, ¿ven? Esa corrida siempre es o corresponde a la proyección, ¿cierto? A la proyección del plano en el plano horizontal. Pero si la proyecto no quedaría justo ahí, porque quedaría ahí más o menos, ¿cierto? Ahí tengo un punto, ahí tengo el otro punto. Entonces ahí estaría proyectada más o menos, ¿cierto? La corrida del plano. Pero es paralela, si se dan cuenta, es paralela, tiene el mismo rumbo que la intersección entre el plano y el plano horizontal. El plano horizontal es el piso por donde caminamos nosotros, entendiendo que está plano, porque no hay inclinación en él. Entonces, cuando un plano, ese plano representa una veta, ¿cierto? O un dique, si yo hago intersectar ese plano con la horizontal, o sea, el piso, es ahí donde yo puedo calcular el rumbo de esa veta o el rumbo de ese dique, ¿ya? Porque un dique y una veta se ven igual, digamos, también tienen un rumbo, también tienen una potencia, ¿ya? A eso me refiero, que son iguales desde el punto de vista geométrico. Son iguales desde el punto de vista geométrico un dique que una veta. El manto no, porque el manto, eh, como está más cerca de la horizontal, no se ve igual. Está más cerca del plano horizontal. Entonces, a esa intersección es la que yo le puedo calcular el rumbo a esa beta. ¿Sí? Suponiendo que ese plano es una beta, vamos a suponer que el norte está para allá, dentro del plano, puede que está en el plano el norte. Por lo tanto, el ángulo que hay respecto del norte es ese, ¿cierto? Sale como el ajo el mono, pero se queda pegada la porquería esta. Ya. Entonces el ángulo es ese, ¿cierto? Entonces ese ángulo que está ahí, tengo que medirlo en el plano. Ojo, ahí se ve como que estuviera el ángulo parado, pero piensen ustedes que lo estoy midiendo en el plano. En este plano, en el plano horizontal. Entonces ese ángulo en el plano horizontal podría tener hasta 90 grados, ¿cierto? En este plano. Pero supongamos que tenga menos para no confundirnos. Entonces el rumbo de esa beta, entonces va a decir beta, por ejemplo, en un plano va a decir beta, el nombre de la beta, o puede ser beta 1, ¿cierto? O beta 2, vamos a llamarla beta 2, tiene un rumbo, ¿cierto? Y ese rumbo va a ser norte, alfa grados, ¿hacia dónde va? ¿Hacia el este o hacia el oeste? ¿De acuerdo a lo que hemos visto? ¿Hacia dónde va? Ya, pues chiquillo, ¿hacia dónde va? ¿Hacia el este, profe? Hacia el este, ¿cierto? Porque siempre está a la derecha del norte. Si este es el norte, a la derecha está el este, a la izquierda está el oeste y hacia abajo el sur. El rumbo puede ser también respecto del sur, pero siempre nos referimos al norte, ¿ya? Entonces sería norte, alfa grados, este, ¿cierto? Yo dibujé como que está medido el ángulo de aquí para allá, pero también es el mismo ángulo que está medido hacia acá, ¿cierto? Por eso es norte, alfa grados, este. Ese sería el rumbo de ese plano, ¿ya? Y ese plano puede representar, como les dije, una veta o un dique. Ya, acá tengo el rumbo y el manteo de un plano ahora. Ya aquí tengo un plano donde tengo otra recta que se llama línea
de máxima pendiente. La línea de máxima pendiente es perpendicular a la recta esa que le llamamos rumbo. ¿Ya? Entonces, a esa recta que le llaman rumbo, en realidad es la recta que corta el plano horizontal. Entonces, la recta que se forma por la intersección del plano con el plano horizontal es la recta que me permite calcular el rumbo de la beta, pero no se llama rumbo, ya ahí lo ponen como rumbo, ya le vuelvo a repetir que es un error eso, la recta no se llama rumbo, es la recta que me permite calcular el rumbo de la beta. Pero hay otra recta acá que se llama línea de máxima pendiente, ¿ya? Entonces esa recta tiene un ángulo de 90 grados respecto de esa recta que aquí aparece como rumbo, que realmente es la intersección de este plano con el plano horizontal, ¿ya? Siempre yo tengo que calcular el manteo real o el buzamiento real de un plano respecto de la línea máxima pendiente, ¿ya? Porque si yo también podría calcular un manteo falso, un manteo aparente ahí. Imagínense, yo calculo el manteo respecto de esa recta. Esa recta también está contenida en el plano, ¿ya? Pero está en un ángulo menor a 90 grados respecto de esta recta, ¿cierto? Por la cual yo mido el rumbo. Entonces, yo no puedo calcular de esa recta respecto al plano horizontal, ¿ya? Tiene que ser respecto de la línea de máxima pendiente. La línea de máxima pendiente corresponde a por dónde caería, por ejemplo, una esfera o una bolita, si este plano fuera totalmente liso, sin rugosidad, ¿por dónde correría? ¿Por dónde correría el agua? Si se puede decir así, ¿ya? Siempre va a correr por la línea de máxima pendiente, ¿cierto? En la intersección de dos planos, la línea máxima pendiente, o sea que hay otros dos planos, piensen que es una quebrada esto. Entonces tengo un plano acá, y tengo un plano acá. Por lo tanto, por ahí va a correr el agua, ¿cierto? Entonces ahí la intersección entre los dos planos va a formar, porque este plano sigue para allá y el otro sigue para acá, entonces la intersección de esos dos planos va a ser la línea máxima pendiente, ¿ya? Pero olvídense de eso, lo estoy mostrando esto. La línea máxima pendiente entonces es perpendicular a esta recta que aparece como rumbo, pero que en realidad es la intersección del plano en el plano horizontal y es la recta que me permite calcular el rumbo. Entonces, para calcular el manteo real y no el manteo aparente, o el buzamiento real y no el buzamiento aparente, tengo que sacarlo desde la línea máxima pendiente. Ese es el ángulo que corresponde al manteo real, ¿ya? Ángulo de inclinación de un plano en la dirección de la máxima pendiente. ¿Alguna pregunta, duda? Ahí me están mostrando, ¿cierto?, un manteo aparente entre esa línea verde que está ahí, que no es la línea máxima pendiente, el ángulo que conforma esa línea verde, que también es una recta que está contenida en el plano, pero no es la línea máxima pendiente, por lo tanto me conforma un manteo o un buzamiento aparente. Ese ángulo que está ahí no es el manteo real. En cambio, el ángulo que hay entre la línea máxima pendiente y el plano horizontal es así, ¿ya? Manteo aparente, dirección de inclinación de un plano en cualquier dirección diferente de la máxima pendiente, ¿ya? Fíjense que para medir ese ángulo tengo que proyectar, ¿cierto?, la recta en el plano. Entonces tampoco esa proyección tampoco es perpendicular a la línea que pusieron como rumbo. En cambio, esa línea máxima pendiente, al proyectarla, me conforma, ¿cierto?, un ángulo de 90 grados con esta línea que llaman rumbo. Entonces la proyección de la línea máxima pendiente y la línea máxima pendiente es la que me conforma el manteo real. Acá tengo una recta que está contenida en el plano
que no es la línea máxima pendiente, que también se proyecta en el plano horizontal, y es esa, pero tampoco me conforma el manteo real. ¿Dudas, preguntas, chiquillos? ¿Dudas, preguntas? Todos estos son conceptos para entender después la parte de la geología, ¿cierto? Estructural. Ahí tenemos una imagen en 3D, ¿cierto? Porque tiene volumen, se entiende que tiene volumen esa imagen. Entonces ahí tenemos una beta que está en color verde, que tiene una potencia incluso, la potencia del espesor, ¿cierto? El espesor de esa... La única forma de medir la potencia real ahí es acá, en la vista de perfil. Aquí no se ve real la potencia y aquí tampoco. Pero cuando se ve como recta la potencia, perdón, cuando se ve como una recta en el plano vertical, ahí sí puedo medir la potencia real. Entonces ahí mismo puedo medir el manteo real, que es el ángulo respecto de la horizontal. Entonces cuando el perfil de una beta me conforma una pura recta en un plano vertical, ahí yo sí puedo medir el ángulo de manteo, que es el ángulo respecto de la horizontal. Aquí no tengo el manteo real, porque si yo proyecto este plano en este plano, si yo proyecto la beta en este plano, no me conforma una pura recta. Me va a conformar a otro plano, de hecho. La proyección total de ese plano no es eso. Vendría siendo una cosa así más o menos. Todo eso se vería si lo proyecto en ese plano vertical que está ahí. El plano entero se vería así más o menos. Todo esto sería la proyección del plano, en ese plano vertical. En cambio aquí se ve, perdón, en cambio aquí se ve ahí, solamente se ve una recta. Entonces cuando la beta se proyecta solamente en un plano vertical como una recta, ahí yo sí puedo medir el manteo real. Aquí no, porque aquí no se está proyectando solo como una recta, se proyecta como otro plano. ¿Ya? Traté de seguir esta recta como esa que está allá, ¿ya? Entendiendo que al proyectarse no va a dejar una recta, sino que va a dejar un plano acá. Super. Entonces aquí se va a proyectar como un plano completo, ¿ya? Por lo tanto, ese no es el manteo real, no es el manteo real. Y ese punto representa hacia dónde cae la beta. La beta está cayendo hacia acá. Significa que si yo perforo aquí, perforo hacia abajo, me voy a encontrar con la beta. Si perforo acá, me voy a encontrar con la beta. Si perforo ahí, me voy a encontrar con la beta. En cambio, si perforo atrás, por mucho que perfore, nunca voy a cortar la beta. ¿Cierto? Ahí atrás, nunca voy a cortar la beta, porque la beta parte de acá. Por lo tanto, este punto me representa hacia dónde cae la beta. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda de este dibujo? ¿Les salta alguna duda? Ya. El DIP, entonces, dentro de los programas de geología estructural, se entiende que el manteo, ¿ya? El ángulo de manteo es el DIP. Y el DIP direction es hacia donde cae la beta. Si se dan cuenta, hacia donde cae la beta, en este caso, ¿cierto? Cae hacia acá, ¿cierto? Cae hacia acá. Entonces el deep direction cae hacia acá. Entonces si la superficie, por ejemplo, es esta que está acá, yo perforo y voy a llegar a la beta. Yo perforo, voy a llegar a la beta. Bueno, en este caso sigue para allá la beta, igual. Pero supongamos que llegar hasta ahí nomás, ¿no? Eso es lo que me están mostrando, que llega hasta ahí nomás la beta. Por lo tanto, si yo perforo para acá, atrás de la
atrás de la línea llamada rumbo, no voy a encontrar la beta, según ese dibujo, ¿entiendes? Porque llega hasta ahí nomás. Por eso el deep direction está hacia acá, porque hacia acá cae la beta. ¿Ya? Entonces el deep direction es la dirección de máxima pendiente de un plano proyectado en el plano horizontal. Entonces la deep direction es la dirección de máxima pendiente, o sea, esta que está ahí, proyectada en el plano. Y eso me indica hacia dónde está cayendo la beta, ¿cierto? ¿Alguna duda, alguna pregunta, chiquillo? No, profe. Ya, gracias. Ya, acá tengo otro dibujo donde tengo un plano, ¿cierto? Que se ve que es como una beta porque tiene una potencia. Y también tengo una línea máxima pendiente, que es esta. ¿Ya? Por lo tanto, si yo la proyecto en el plano, me va a generar una cosa como esta. Pero hasta es como está, el manteo está hacia atrás, se ve distinta al dibujo anterior. ¿Ya? Aquí está el manteo hacia adelante, ahí está hacia atrás el manteo, ¿se dan cuenta? Entonces, básicamente la dirección de inclinación es la perpendicular, ¿cierto?, a la corrida. Acuérdense que la corrida es esta distancia. La corrida es la distancia real que existe en una beta en donde la corrida es paralela, ¿cierto?, al rumbo. Entonces, perdón, en esa recta que está ahí es donde yo debería medir el rumbo real, ¿ya? En este caso ¿cómo se llama? Es paralela a la intersección, ¿cierto?, entre este plano y el plano horizontal. Si se dan cuenta, siempre la corrida va a ser paralela a la intersección entre la beta o el plano y el plano horizontal. Esta recta que está ahí, que es la intersección entre el plano y este plano, es paralela a la corrida. A esa distancia en una beta se le llama corrida. La línea máxima pendiente, ya sabemos lo que es, ¿cierto? Es la línea por donde debería correr algo. Generalmente, digo siempre, es perpendicular a la línea de rumbo. Si se dan cuenta, a la línea donde mido el rumbo es perpendicular. Por lo tanto, también es perpendicular a la corrida, ¿cierto? En este caso, esta distancia es igual a la corrida acá. Tiene 90 grados. Entonces, esa línea máxima pendiente, si yo la proyectara, ¿cierto? En este caso la están proyectando como hacia arriba, es el deep dir, como decía antes. Deep direction, deep direction. Entonces ese sería el deep direction, que es hacia donde cae la beta. ¿Ya? Hacia donde cae la beta. Entendiendo que la beta llega hasta ahí nomás. Pero aquí el manteo es el de atrás, ¿cierto? Siempre el ángulo menor respecto a la horizontal. El rake o raque es el ángulo que forma una recta con el plano, es el ángulo que forma una recta con el rumbo de un plano que la contiene, ¿ya? Es el ángulo que forma una recta que está contenida en el plano, que no es la línea máxima pendiente, con el rumbo del plano. Ahí viene el dibujo, ahí está el rumbo, ahí está la recta cualquiera, es una recta cualquiera que está contenida en el plano, ¿ya? Por lo tanto, todos los puntos de esta recta también pertenecen al plano. Esa es la definición de una recta que está contenida en el plano. El raque vendría siendo el ángulo que forma esa recta con el rumbo del plano. En este caso, están llamándole rumbo a eso, ¿ya? Que es la intersección entre el plano y el plano horizontal. Ustedes ya saben para sí que el rumbo realmente es el ángulo respecto al norte. Entonces ese sería el raque, ¿ya? Ese ángulo que medí ahí. Es el ángulo que forma una recta cualquiera que está contenida en el plano con la recta donde yo mido el rumbo. Ahí está, ¿cierto? Raque. Entonces un ángulo el raque, o rake, es un ángulo, ¿ya? Eso es lo importante que tienen que tener claro.
Ya, entonces, representación en planta de unidades geológicas. Unidades geológicas, por ejemplo, estructuras geológicas, pueden ser tipos de roca distinta o rocas que son de alguna era o suelos que son de alguna era conocida. Como vimos antes, una imagen de Atacama en donde aparecía que rocas eran del Pérmico, otras rocas eran del Cretácico, otras rocas eran del Jurásico. A eso se refiere con un mapa geológico. Representación en planta, ¿cierto? Porque todos los planos están en vista de planta, de unidades geológicas. Las unidades geológicas pueden ser vetas también, ¿ya? Un batolito no se puede representar prácticamente en un plano porque es paralelo al plano. Entonces, ¿qué puedo representar en un plano? Tipos de roca o estructuras. ¿Estructuras como qué? Como las fallas, ¿ya? Como las fallas o las vetas. Las corridas de una veta las puedo representar en un plano perfectamente. Los rumbos también los puedo representar en un plano, los rumbos de las vetas. El deep direction, hacia donde cae la veta, también la puedo representar, ¿cierto? Hacia donde cae la veta también lo puedo representar en un plano. Dirección de inclinación o el deep direction en este caso. Es lo mismo, ¿se dan cuenta? Bueno, también lo que puedo representar en un plano como curvas de nivel. Con curvas de nivel yo puedo representar en un plano, por ejemplo, hoyos o hendiduras en la litología, hendiduras como la que está a la izquierda, ¿cierto? O cerros o montículos como está a la derecha. Eso se representa con curvas de nivel que me miden una cuota o altura geográfica. Ahí tengo curvas de nivel. Entonces tengo curvas de nivel que en el plano se ven igual. Si están así, sin ningún número, no voy a saber si es algo que se está hundiendo o algo que está sobresaliendo de la superficie. No voy a saber si es algo que está saliendo de la superficie o algo que se está hundiendo. La única forma es que tenga cotas acá en cada una de estas curvas de nivel. Por lo tanto, si esta curva de nivel es 500, por ejemplo, y esta de acá es 400, significa que esto se está hundiendo, ¿cierto? Si esta es 500, esta es 400, esta va a ser 300, 200, o pueden ir de 50 en 50 o de 10 en 10. En este caso, si esta es 500, como dije, y esta es 600 y esta es 700, es porque esto va subiendo, ¿ya? También se puede dibujar de esa manera. Así está la proyección en el plano, ¿cierto? De estas dos hendiduras. Bueno, aquí tengo una hendidura y acá tengo un montículo. Esta hendidura proyectada en el plano horizontal se ve así. Este montículo proyectado en el plano horizontal se ve así. Hasta ahí no puedo tener ninguna referencia, ¿ya? Solamente la distancia respecto de esta recta, ¿ya? Suponiendo que estos son kilómetros, 0,5, 1 kilómetro, 0,5, 1 kilómetro respecto a este cero. Pero no sé si es una hendidura o un montículo. Estructuras geológicas y sus representaciones. Litología, representación geométrica de unidades de roca. Por ahora supondremos que estos cuerpos tienen formas planares, ¿cierto? O bien que sus fronteras están caracterizadas por un plano. Hasta aquí habíamos llegado a la clase anterior. Aquí vamos a representar, esto aquí está en 3D, ¿cierto? Pero así se vería en el plano. Esto está en 3D, yo veo claramente que esta parte va subiendo, esta parte va bajando, ¿ya? Tengo dos tipos de roca, ¿cierto? Una que está en celeste, otra que está en gris. Aquí yo veo claramente lo que está ocurriendo. Acá tengo como una quebrada, ¿cierto? O sea, tengo como un plano acá y otro plano acá. Y esa vendría siendo la intersección de esos dos planos, ¿ya? Digamos, lo voy a tratar de mostrar. Vendría siendo una cosa así, ¿cierto? Ahí. Así se forman las quebradas. Entonces yo estoy viendo esta caída que está ahí. Por donde escurriría el agua. Por ahí va a escurrir el agua, ¿cierto? Ahí se forman los esteros, los ríos. Pero si yo tengo esto acá al lado, necesito tener números que me indiquen las cotas de esas curvas de nivel para saber si esto va subiendo o va bajando.
Entonces, de acuerdo, ¿esto cómo se representa en el plano? De esta manera. Estos estratos horizontales que son paralelos a la horizontal o cercanos a la horizontal, son tipos de suelos, esos son los estratos. Estos suelos se entiende que son más antiguos que los de acá arriba. Entonces, porque están más abajo. Entonces, estos suelos más abajo están realmente más abajo, porque ahí está 300, 200, 100. Toda esa curva de nivel me representa la cota 100. Toda esa curva de nivel me representa la cota 200. Toda esa curva de nivel me representa la cota 300. ¿Ya? Si yo necesito ubicar un punto intermedio, tengo que hacer diferencias de nivel, ¿cierto? Para llegar a un punto intermedio. Una interpolación se llama. Y acá arriba tengo otro tipo de suelo, por eso tiene otro color, otro tipo de roca, otro color, pero está más arriba. Porque aquí está la curva 300, por lo tanto esta debe ser la 400, y esta la 500, ¿ya? O en este caso me están mostrando la 350 y esta es la 400, y por eso esta es la 500, ¿ya? Eso es lo que me están mostrando. Entonces necesito tener estos números que me indican si algo va subiendo o va bajando. Como todos estos 100, como todos estos 200, como todos estos 300, y está en curva así, en el plano, se representa así, de esta manera. Necesariamente una quebrada, ¿cierto? Entonces las aguas van bajando por acá. Ya, chiquillos, como tenemos hartas horas de clase todavía, vamos a parar ahora y nos juntamos en unos 25 minutos más, ¿ya? Espero que estén los 12, estén ahora en la clase que continúa. Ya, profe. Ya, profe. Ya, profe, gracias. Ya nos vemos con el mismo link.